Al escuchar esta respuesta, cambió de semblante. Su expresión amable y cálida se transformó. Su sonrisa desapareció al mismo tiempo que brillaron sus ojos y, de manera repentina, desenfundó una pistola ante la mirada de asombro de los demás. Recibe un cordial saludo. Te doy la bienvenida al segundo video de esta serie, en donde continuamos con la lectura del primer capítulo de mi libro Nexo X, el enigma tras las esferas. Que disfrutes esta nueva parte de la historia. Al escuchar esta respuesta, cambió de semblante. Su expresión amable y cálida se transformó. Su sonrisa desapareció al mismo tiempo que brillaron sus ojos y, de manera repentina, sacó un arma. Este último acompañante, quien apenas unos segundos antes había agradecido que le permitieran acompañarlos, desenfundó una pistola ante la mirada de asombro de los demás. La había llevado todo el tiempo consigo. La funda estaba escondida entre sus ropas. Vestía una camiseta sin mangas, de tela cómoda y fresca, pero de color negro, y sobre ella llevaba una camisa de botones abierta hasta la mitad. Los demás vieron cómo metía la mano por debajo de la camiseta y extraía la pistola. El color de la prenda y la forma en que llevaba la camisa no permitió que ninguno de los otros tres presentes se percatara de que ocultaba un arma. Quedaron extrañados al verla. Al mismo tiempo, se asustaron y quedaron inmóviles. Se escuchó un ruido ensordecedor que hizo eco entre los árboles y provocó que todas las aves, que se habían posado en sus ramas preparándose para descansar, se asustaran y al unísono alzaran vuelo nuevamente. Algunas lo hicieron torpemente y chocaron entre sí y con las copas de los árboles. Este ruido no era nada común en ese lugar, y por eso fue tanta la confusión que causó que varias aves colisionaran al iniciar su vuelo no premeditado. La bala salió de su compartimiento con un objetivo claro en la mira del tirador. El modo en que lo seleccionó fue meramente al azar, un tiro por conveniencia. El estruendo al accionarse la pólvora retumbó y el silbido del proyectil cortando el aire fue agudo, pero breve, pues el objetivo se encontraba cerca. El disparo, con una precisión casi quirúrgica, fue certero y fulminante. Esto demostraba que no era la primera vez que aquel hombre levantaba su mano para descargar un arma apuntando a otra persona. Por el contrario, evidenciaba puntería y sangre fría. Era, sin duda, un asesino experimentado. La víctima solo sintió el metal atravesando su piel, acompañado de un calor que quemaba y un intenso dolor en el pecho. Fue consciente de que estaba herido de muerte y de que todos sus planes no podrían realizarse. Sintió tristeza al pensar en su familia. Nunca más volvería a verlos y no podría entregar el regalo a su sobrina. La vida se le escapaba. Pero esos pensamientos solo duraron unos instantes. Un par de segundos después, todo se acabó. Aquella persona cayó al suelo, ya sin vida, ante los ojos de asombro de sus compañeros. Cual si fuera un tronco recién cortado, se precipitó violentamente hacia la tierra. No pudo pronunciar sus últimas palabras, solo emitió un breve gemido y después dejó escapar su último aliento. En ese breve momento, su cuerpo ya se encontraba inerte. La bala se había alojado en su corazón, dejando un agujero por el que borbotones de sangre brotaban sin control. Una mancha roja sobre la arena se hacía rápidamente más grande, contrastando con los tonos grisáceos del suelo y creando un barro marrón que parecía arcilla. El sol ya no era el único con tonalidades rojizas. Gracias por acompañarme en esta segunda parte del capítulo. Te invito a continuar con el siguiente video de la serie y también a dejar tus comentarios. Me encantará saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Nexo X, el enigma tras las esferas.